Prepárate para un espacio de grandes enseñanzas, su amor, sus instrucciones y cuidado, en un tiempo dedicado especialmente para ti. Bienvenidos a su programa, La Biblia Dice Presenta, el espacio que te permitirá conocer el propósito de Dios para tu vida. Muchos entienden a la perfección la obra de Jesús como sustituto del pecador, pero se resisten a aceptar a Jesús que murió también en lugar de ellos porque piensan que no han hecho nada tan grave como para tener que pagar por la muerte. ¿Conoces personas así? Esas personas, en Isaías 53:6, tienen algo muy claro y directo para escuchar. El texto dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, fíjate, el versículo empieza diciendo todos nosotros y termina también con un todos nosotros. Y en la mitad aparece la frase cada cual. Así que se trata de una frase inclusiva. No todos cometen los mismos pecados. Algunos hacen cosas más graves y ofensivas que otros. Pero a los ojos de Dios, tanto el que peca poco como el que peca bastante está descarriado del camino de la misma manera. Esa es la triste condición del hombre. Pero las buenas noticias son que, aunque todo ser humano esté descarriado y andando en su propio camino, Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. ¿Pero por qué? Porque es la única manera que el pecador se salve. Dios es amor, y por ese motivo Dios ama al pecador, aunque odia el pecado. Es natural para Dios el deseo de salvar al pecador, pero para ello Dios debe primero satisfacer de alguna manera su propia ley que determina la muerte para el pecador. Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa morirá. Ahora, ¿cómo satisfacer su propia ley sobre el pecador? Bueno, allí es donde entra Jesús, su amado Hijo. Por amor, Dios permite que Jesús sea el sustituto del hombre pecador y que muera en lugar del hombre pecador. Y de esta manera la ley de Dios queda satisfecha y el hombre pecador tiene libre el camino para poder ser salvo. Por eso dice Isaías: mas Jehová cargó en él, es decir, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Esto me habla de un supremo desprendimiento por parte de Dios. Entregó a su Hijo por amor a los pecadores. Hablando de desprendimiento, me encontré con esta conmovedora historia en un libro devocional de Arthur Houghton. Dice así: la tarde moría en quietud contagiosa. Las aguas del callado Passaic volvieron a la serena normalidad. A la distancia, un desmantelado petrolero se perdía en la creciente bruma. El derrumbado puente había quedado abierto. Alberto Drecker estaba pensativo. Una extraña melancolía lo aletargaba peligrosamente. Debía cerrar el puente no mucho después porque pasaría el expreso nocturno. Los minutos fueron corriendo. La vida parecía reeditarse en los ojos tristes del guardapuente. Sus primeras travesuras, su novia joven, aquella mañana gris cuando su esposa murió y su hijo, lo único que tenía en el mundo. Con una sonrisa miró a su pequeño jugando cerca de él, guardó un suspiro, y de pronto el silbato del tren le volvió a la realidad. De un salto se paró y corrió a la casilla de control para bajar el vetusto puente. Su hijo corrió tras de él, pero con un paso en falso resbaló y a pesar que intentó aferrarse a algunos arbustos, cedieron cayendo finalmente al río. Con todas sus fuerzas comenzó a manotear para mantenerse a flote mientras clamaba a su padre por auxilio. Las pitadas del expreso indicaban que ya estaba en la curva norte. Drecker estaba atrapado por el destino. Tenía que hacer una decisión. O salvaba a su hijo, o trataba de salvar las vidas de quienes, ajenos a ese drama, se acercaban vertiginosamente a la tragedia. Sus manos callosas comenzaron a girar la palanca y el chirrido de los hierros era un grito de renunciamiento. Lentamente el puente se fue cerrando y segundos más tarde una luz centelló sobre el río. El rápido de la noche había pasado como un relámpago. El atribulado padre se arrojó a las aguas para ayudar a su pequeño, pero ya era tarde. Su inocente Pedro estaba muerto. Mezclados sus lágrimas candentes con el agua helada que le caía de la ropa empapada, subió la barraca y cuando llegó a las vías miró la noche como tratando de divisar al tren perdido en la distancia. En sus brazos, callado, descansaba el cuerpo exhausto de un niño que ya no volvería a sonreír jamás. ¡Qué final más triste para nuestra historia! Pero así concluyó la escena, una escena descriptiva del drama inmortal del Gólgota.
Aquella tarde, al caer el telón del último acto de la redención humana, en las sombras de un universo conmovido, el Padre Eterno recogió en sus brazos la ofrenda consumada de su Hijo que, desde un madero de sangre y soledad, imploró que sus manos lo recibiesen. Dios también tuvo que hacer una elección: la inocencia prístina de su ungido o la necesidad desesperante de una humanidad perdida, velozmente arrastrada al cataclismo. Y por la gracia inexpresable de su amor, desamparó al unigénito del cielo para ampararnos a nosotros, para que por su muerte tuviésemos vida y por su sacrificio una dimensión eterna. Así es, mi amigo oyente, en la cruz del Calvario Jesús tomó mi pecado y a cambio me dio su justicia para que yo pudiera vivir. ¿Tú le has recibido a Él como tu Salvador personal? Bueno, a continuación Isaías nos muestra nuevamente lo que para Jesús iba a significar el llevar el pecado de todos nosotros. Fíjate y pon atención en lo que dice Isaías 53:7. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Acá Jesús es comparado con un cordero, específicamente con un cordero destinado al sacrificio. En la mentalidad judía estaba bien familiarizado con todo el tema de los corderos que eran destinados al sacrificio. Era la manera establecida por Dios en la ley de Moisés para cubrir temporalmente el pecado del hombre. Cada sacrificio de una víctima inocente era un cuadro sin palabras que apuntaba al sacrificio supremo de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios bajo el antiguo pacto no tenían el poder de quitar el pecado del mundo, solamente lo cubrían. Pero el sacrificio del Cordero de Dios tiene el poder para quitar el pecado del mundo. Este perfecto y único sacrificio de Jesús nos libra de la pena o el castigo por el pecado, del poder del pecado, y un día, todavía futuro, nos va a librar también de la presencia del pecado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Los corderos son animales bien sumisos, y Jesús, como el Cordero de Dios, también fue absolutamente sumiso a la voluntad de su Padre. Y a pesar de todo lo que iba a pasar, Jesús le dice a su Padre: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En las horas mismas de su pasión, a pesar de todo lo que estaba padeciendo, Jesús no se quejó a poder salvar al pecador. Isaías lo compara con una oveja delante de los trasquiladores. La oveja se abandona a la voluntad de los trasquiladores, ¿no? Jesús también se abandonó a la voluntad de sus verdugos. Los verdugos de Jesús hicieron lo que quisieron con él. Lo último que hicieron fue clavarle en una cruz como un peligroso criminal. Jesús simplemente enmudeció, no abrió su boca para recriminar a sus verdugos, y todo esto es el resultado de Jehová cargando sobre Jesús el pecado de todos nosotros. De modo que, amigo oyente, Jesús tomó mi lugar para recibir sobre sí lo que yo como pecador merezco a causa de mi pecado. Cuando yo recibí a Jesús como mi Salvador, yo quedé libre de recibir el castigo por mi pecado. Por tanto, puedo decir que soy salvo. Pero ¿sabes una cosa? Jesús también pagó por tu pecado, mi amigo, mi amiga. La deuda por tu pecado ya fue pagada por Jesús. Lo único que falta es que tú también recibas a Jesús como tu Salvador y de esa manera te apropies de lo que Jesús ya hizo por ti. Si hasta ahora no lo has hecho, hoy mismo recibe a Jesús como tu Salvador personal. Gracias por escuchar La Biblia Dice Presenta. Te invitamos a unirte a nosotros en nuestros próximos programas, donde tendremos nuevas enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Además, te invito a que recibas nuestros temas y diariamente estudios de tu interés. Para ello, descarga nuestra app Vamos Juntos y selecciona La Biblia Dice como tu primera opción. Nuestra app está disponible en Google Play y App Store. Recuerda que este ministerio permanece al aire gracias a sus oraciones y donativos. Gracias por su gentil sintonía. ¿Cuánto tiempo te toma revisar las notificaciones de tu smartphone y cuántas veces al día lo haces? Si aprovecharas una de esas para interactuar con la Biblia, tu vida espiritual cambiaría.
Prueba ahora Vamos Juntos, tu compañero hacia un crecimiento espiritual efectivo, ya disponible en App Store y Google Play.